En este vídeo vamos a hablar sobre el frenillo. Es la estructura, en cierto modo filiforme, casi ligamentosa, que une el prepucio, es decir, la piel que rodea el glande, con el cuerpo del pene. Al final es una estructura que suele ser bastante elástica, que en ocasiones puede ocasionar molestia, si cuando el paciente está en erección, sobre todo, se queda corto, no es lo suficientemente elástico, o si se han producido lesiones. Es frecuente que durante una relación sexual se pueda incluso romper, porque haya una penetración intensa, porque la pareja sexual no esté suficientemente lubricada, o porque tengamos un movimiento en el cual se quede cizallado, se rompa y además es una estructura que sangra bastante, es muy escandalosa. Bien, os quería hablar de esto porque, aparte de que tenemos pacientes que nos preguntan directamente por la frenoplastia, como lo queréis llamar, corregir el frenillo y hacer que no tenga tensión, es una cosa que se puede hacer directamente con una cirugía aislada, pero que sepáis, muy importante, que es una cosa que es una intervención pequeñita que hacemos en el 60% de pacientes a los cuales les hacemos cirugía de alargamiento de pene. Diferenciarlo, por favor, de la circuncisión. No significa que os vamos a quitar la piel de alrededor del glande. Significa que vamos a soltar la piel del pene de la unión que tiene tan fuerte. Generalmente no lo quitamos del todo, apenas unos milimetritos. ¿Para qué? Para que cuando el pene crezca, como va a tener más tensión, nosotros muchas veces vemos en quirófano de escapullar después del alargamiento, que un frenillo que no era molesto inicialmente va a serle molesto al paciente con el tiempo. Por eso casi siempre al acabar la cirugía, o siempre, lo comprobamos y si vemos que tiene opción de ser tirante, lo tratamos directamente para que se nos disminuya la tensión. ¿Es doloroso? ¿Es molesto? ¿Puede sangrar? Pero no es algo importante.